Hola, hola, cordial saludo. Gusto en estar acá. El día de hoy pues tengo como tema el escenario número 5, el cual es el análisis de resultados de aprendizaje del curso RAC número 1, 2 y 3, presentado por mi persona, Luis Alejandro Payares Mercado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, en el programa de Ciencias Políticas, en el curso Historia de las Ideas Políticas. Al día de hoy, pues, vengo con el fenómeno político actual, pues, quiero exponer y traigo, pues, a colación, pues, lo que nos viene sucediendo actualmente en Colombia. En Colombia, pues, en estos momentos tenemos un revuelo político asociado al partido de gobierno, el cual en campaña electoral se vendió a Colombia como la solución a todos los problemas que teníamos en ese momento. Pero la realidad, no sé si fue peor el remedio que la enfermedad. Gustavo Petro presentó un proyecto político progresista con la consigna de ser un proyecto político incorrompible, donde su bandera pues era la paz total, y asociado a esto pues que todos íbamos a vivir sabrosos en la sociedad. Desafortunadamente, pues todo quedó en simples palabras o simples promesas, por lo que en realidad es completamente diferente, eh, o distinto a lo que vemos. La realidad pues no concuerda con lo que se prometió, ya que en el caso de su gobierno actual, pues no tiene nada positivo que presentar al país. La gestión quedó en deudas y la ejecución es completamente impresentable. Los recursos que se le han asignado tiene el presupuesto más alto de la historia y no ha hecho nada con esos recursos. Además, los escándalos de corrupción al interior del gobierno no se han hecho esperar y cada día surge un nuevo escándalo entre las alianzas o alianzas entre los miembros del gobierno y los grupos criminales. Son el pan de cada día estas noticias, las vemos en los noticieros, en los diarios, y lastimosamente pues es algo que nos está carcomiendo. Además de esto, el error que comete nuestro señor presidente es aceptar, reconocer al presidente de Venezuela y hacer negocios con él. Esto es algo pues que nos desacredita como nación seria, responsable, y nos pone pues en la palestra pública a nivel internacional. En Colombia, en estos momentos se está pasando por la peor crisis con el gobierno de nuestro siempre aliado Estados Unidos, hasta el punto que el presidente Gustavo Petro ha llegado a decir en sus alocuciones que si Estados Unidos toca a Venezuela, pues se mete con Colombia. Esto es algo muy delicado, puesto que aparte que estamos perdiendo nuestro principal socio comercial, el socio que siempre nos ha tendido la mano, pues vamos a amenazarlo de esa manera, pues no me parece. Sumado a lo anterior, en Colombia la violencia está desbordada. Volvieron los atentados a nuestras fuerzas públicas con bombas, como hace años no lo veíamos, carros bombas a las afueras de los batallones o de las estaciones de policías. Muy delicado. Los grupos criminales volvieron a retomar territorio colombiano, territorio que ya habían perdido hace muchos años, volvieron y lo retomaron. Y ellos son los que lo dominan, son amos, dueños y señores de esos espacios territoriales. Y lo peor es que nuestro gobierno es un simple espectador, no hace nada al respecto para tratar de mitigar esta situación o de ponerle fin. La incertidumbre económica genera desestabilidad empresarial o inestabilidad. Producto de ello, más de 6.000 empresarios con sus empresas pues se han marchado del país por falta de garantías. La justicia social brilla por su ausencia en Colombia. Estamos viviendo una desigualdad más alta que todos los tiempos, y eso fue lo que se prometió que se iba a acabar. Las relaciones con países, con Estados Unidos, como lo había mencionado anteriormente, pues está completamente rota. Qué lástima, ¿no? En cuanto al otro punto que viene en este último tema, es en cuanto a los pensadores de la época, pues traigo a colación las épocas discriminadas cada uno en su tiempo. Comienzo con la época clásica. En esta, pues a referirnos de época clásica, pues no podemos dejar de lado el gran Aristóteles,
quien es considerado por muchos como el padre de la ciencia política. Su contribución y aportes son incalculables. Entre ellos tenemos aportes los cuales sirven para clasificar a los gobiernos y sus conceptos. Nos hace Aristóteles referencia al animal político, el cual es el ideal del ser humano y la importancia de las leyes. Aristóteles marcó un punto muy importante con su obra Política, donde analiza el origen y el propósito del Estado, clasifica los tipos de constituciones y nos dice que la polis existe para vivir y no solo para sobrevivir. No se refiere a la polis, se refiere a nosotros. Viene posterior la época de la Ilustración. En este periodo ya el absolutismo del poder empieza a perder fuerzas y comienza a implementarse la separación de los poderes. Aquí traigo a colación a Montesquieu, quien nos hace una referencia a este tema en su obra El espíritu y las leyes en 1748. También en este periodo empezamos a ver las limitaciones de los gobiernos y la creación de las leyes universales. En este periodo también sucedieron episodios históricos para la humanidad, entre ellos la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. También nacen los derechos naturales y la libertad en varios campos, como la justicia, la libertad jurídica, la individual, la libertad individual, nace el derecho a la propiedad privada, etc. Hubieron muchos acontecimientos muy importantes en esta época. En este periodo, pues también tuvo como mayor exponente a Immanuel Kant, quien consideró que la razón debe guiar al individuo tanto como al Estado. Luego pasamos a la época de la modernidad. En esta época tenemos como exponente de este periodo a Thomas Hobbes, quien nos ilustra que la razón es la única forma de diferenciar a los seres vivos donde se diferencian los seres vivos. Los seres humanos somos razonables por nuestras acciones. La razón es la causa del nacimiento de muchos movimientos, entre ellos las leyes. La razón es fundamental para que el individuo pueda tener interlocución con sus semejantes. A Thomas Hobbes lo inspira a escribir la crisis de la crisis de autoridad política y las guerras civiles inglesas. Por ello escribe su obra maestra El Leviatán. Hobbes define la razón como la forma de comprender las leyes y prevenir las guerras. Las teorías liberales podemos afirmar que el liberalismo es la fuerza que impulsó a la llamada revolución entre los siglos XVIII y XIX, además de la revolución industrial, que es un ítem muy importante en el suceso de la humanidad. Las ideas políticas liberales planteaban la libertad económica de las personas, la justicia social. En pocas palabras, las teorías liberales inyectaron grandes aportes a la sociedad y contribuyó al ideal de cómo debe ser la política en realidad, cosa que hoy día estamos bastante alejados de los pensamientos de nuestros antepasados, los cuales contribuyeron tanto con sus aportes a la creación de ciertos mecanismos, los cuales hoy día están siendo violados por nuestros gobernantes. Y como último punto, pues traigo el análisis de la importancia de las ideas políticas a lo largo de la historia y cómo estas influyen en la organización de las sociedades y el pensamiento político actual. Gracias a la importancia de la ciencia política, tenemos hoy día un Estado organizado en forma de república. Me refiero puntualmente a Colombia. Si traemos a colación un recorderis de cada época, vemos cómo cada una de ellas fue tomando y marcando un rumbo de las cosas y del deber ser, cómo organizar a la sociedad en el conglomerado donde estábamos anteriormente. Ya aquí pues se comienzan a crear las leyes, se comienzan a crear los gobiernos, las economías, comenzamos a ver la separación de los poderes, ya nace el contrato social, los derechos naturales, la soberanía popular, nace la democracia, los derechos humanos y la libertad. Ya somos seres libres, gracias a los periodos que vimos anteriormente. En fin, cada pensador o exponente dejó su grano de arena con aportes incalculables que jamás serán borrados de la historia.
Mi nombre es Luis Alejandro Payares Mercado. Gracias.